Ruego un momento de atención, porque como en el programa no figuraban, porque bueno, se enviaron, estaban seleccionándose demás, en esta diapositiva aparecen las 5 comunicaciones que se presentarán esta tarde, en la sesión de esta tarde a las 3:30, hora prevista, quizá con un poco de retraso posible. Bueno, ahí las tienen, las dejo un momento, pero como comprobarán, bueno, pues se tocan básicamente todos los aspectos de las 3 mesas. Una primera a cargo de Manuel Lucas Durán sobre los aspectos tributarios del cohousing. Luego 3 comunicaciones relativas a consumo colaborativo. Una primera de una compañera de aquí de la Facultad de Derecho Administrativo que tocará los aspectos, digamos, regulatorios de la economía colaborativa. Una a continuación de Carlos Javier Correcher Mato, compañero nuestro de Derecho Financiero, sobre la tributación del consumo colaborativo. Y otra también de similar temática a cargo de Iñaki Bilbao Straube y Borja Starloa. Y por último, desde la Universidad de Málaga, pues María del Mar Sotomoya nos hablará de los aspectos fiscales de la financiación participativa en el ámbito de la vivienda. Lo digo para, digamos, captar su interés por si, en definitiva, si tenían curiosidad por saber las temáticas que se tocarían esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Salvador Montesinos, como siempre, como ya ha dicho la profesora Pilar Alguacil, el alma de estas jornadas. Muchas gracias también en la parte que me corresponde. Yo soy Juan José Hinojosa, vengo de la Universidad de Málaga y tengo la suerte de ser amigo y colega de los profesores de Derecho Financiero y Tributario de esta universidad y bueno, también de algunos otros que no lo son, de Derecho Financiero y Tributario, y también, pues, en fin, estoy, aunque con menos intensidad que muchas de las personas que están hoy aquí, en el circuito y en el ámbito del estudio de la economía social, que ya nos supera ampliamente, al menos respecto de aquello que empezamos a trabajar hace 10 o 15 años. Ninguno se nos oculta que este mundo ha tomado unos derroteros singulares y casi inabarcables, como se acaba de poner de manifiesto en la brillante ponencia de la profesora Ana Lambea. Y sabemos que tenemos muchas preguntas, pocas respuestas, pero aquí estamos seguramente para intentar ofrecer las que seamos capaces. Por supuesto, gracias a las colegas organizadoras, responsables de los proyectos que han organizado estas jornadas, por la amable invitación para participar en ellas a título de moderador. Es para mí siempre un gusto estar con ellas y desde luego con el resto de colegas de la red Tributes, para cuya reunión también aprovecharemos estas jornadas. Tengo en la mesa conmigo a don Vicente Diego, que es el presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda de la Comunidad Valenciana, a don Juan Casares Collado, que es también el jurídico de la Confederación de Cooperativas y vicepresidente de Cooperativas de Viviendas con COVID de España, a María Pilar Bonet Sánchez, profesora de la Facultad de Valencia, y bueno, a María Amparo Grau Ruiz, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Antes ha presentado su proyecto y también una de las organizadoras. Gracias por participar en esta mesa que tratará sobre el cooperativismo de viviendas y en particular sobre la rehabilitación como tendencia. Hemos sabido ya mucho y bastante acerca de cómo se enfoca la rehabilitación en este nuevo modelo cercano a la economía social. En las 4 ponencias vamos a ver, en primer lugar, por parte de Juan Casares, cómo está la legislación de rehabilitación a nivel estatal, qué norma hay, qué proyectos y por dónde pueden ir las líneas de reforma para mejorar el ámbito de la rehabilitación de viviendas. Tiene la palabra, por tanto, en primer lugar, don Juan Casares Collado. Gracias. Sí, vamos a cortar un poco el tiempo, al menos de las ponencias, para que haya lugar al debate, teniendo en cuenta que empezamos con 3/4 de hora de retraso. ¿Vale?
Intentaremos recuperarlo. Ya me ocuparé yo. ¿Se me escucha bien? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Vengo desde Madrid encantado a estar con todos vosotros, o con todos ustedes. Agradecer, por supuesto, a la universidad y a los organizadores y a las profesoras. ¿No se me oye? ¿El micro está encendido? Sí, está encendido. Sí. Quizá, ¿ahora mejor? Mejor. Bien. Bueno, pues decía que agradecer a la universidad y a las profesoras y expertos que han organizado este evento, bueno, pues la posibilidad que se nos brinda desde Concovi a estar hoy aquí y a intentar aportar. Yo voy a intentar olvidarme de los tecnicismos y voy a intentar ser un poquito más popular, más realista, como soy yo, vaya, una persona sencilla, en la que voy a intentar, bueno, pues arrojar un poco de luz de por qué no solo las cooperativas tienen que exigir su espacio en materia de rehabilitación y por qué la economía social es la que va a liderar, guste o no guste, la rehabilitación del parque de viviendas de España, pero evidentemente reivindicando lo más importante de todo, que es la profesionalización del sector. Haré una pequeña introducción sobre el por qué pienso así y luego voy a intentar pasar súper rápido, porque tengo muy poquito tiempo, sobre 12 propuestas que Concovi, vosotros sabéis que Concovi es la organización que representa oficialmente en España y en Europa, a España, evidentemente, como agente social al cooperativismo de vivienda y rehabilitación de España. Es decir, Concovi está recogida en 4 leyes, en la ley de cooperativas, en la ley de gobierno, la ley de economía social, la ley de transparencia, y tiene evidentemente recogido en sus estatutos la obligación del Estado a consultarnos todas las materias que incidan o afecten al sector de cooperativas de vivienda, y Concovi está hoy informando directamente, en colaboración con FECOVI, la Federación Territorial de Valencia y el resto de comunidades autónomas, al Plan Estatal de Vivienda, al que hoy se ha hecho aquí mención. Ana Lambea lo ha comentado, e intentaré arrojar un poquito de luz de cómo está el Plan Nuevo Estatal de Vivienda, el 18-21, porque, como bien ha dicho Ana, hoy estamos en el plan vigente con una prórroga al 31 de diciembre. Bien. Las cooperativas de vivienda, sin ninguna duda, son las que por naturaleza tienen derecho y van a exigir su espacio para rehabilitar el parque de viviendas de España, porque de algo que se olvidaron en la redacción del primer plan estatal es que quien tiene que rehabilitar la vivienda es el usuario de la vivienda, el propietario o el inquilino, o realmente el del tercero B, el del quinto y el del bajo, ¿de acuerdo? Eso fue algo muy elemental, que dicho así parece muy obvio, pero que cuando se redactó el primer plan estatal, 12-16, se olvidaron de ello. Claro, si encima queremos rehabilitar España a una escala en la que sea rentable, generemos recursos, generemos retornos, generemos empleo en ese modelo productivo que tenemos, que somos potencia mundial, que es como es la construcción, pues evidentemente tendremos que hacerlo de una manera muy profesional, porque nosotros desde Concovi decimos que la rehabilitación integral es una cosa y la reforma es otra. La reforma es un parche, y la rehabilitación integral es un proyecto en el que requiere una serie de profesionales y una serie de coordinaciones que evidentemente son los que arrojan confortabilidad y garantía al resultado, ¿de acuerdo? Bueno, este es un pequeño esquema que os presento aquí de dónde está Concovi en los diferentes ministerios y en cómo participamos también en Europa. Yo represento a Concovi en Housing Europe en Bruselas, e intento defender esa posición de Concovi en la Unión Europea, que me cedió mi presidente y mi maestro, don Vicente Diego, que durante tantos años defendió él. Esperemos que yo pueda estar a la altura de lo que él hizo durante esa época, ¿no? El modelo de gestión que nosotros argumentamos, y hoy se ha hablado aquí de cohousing y se ha hablado de diferentes modelos colaborativos, evidentemente parten de la pata de la cooperativa. Yo siempre hablaré de mi libro, que son las sociedades cooperativas, que se fortalece, o el resultado mejora muchísimo cuando las cooperativas colaboran con las administraciones públicas, en este caso con la Generalitat Valenciana, con la que tenemos muy buena relación desde FECOVI, y los promotores públicos, muy importante. Es como nosotros así lo hemos planteado en la Unión Europea y así lo estamos haciendo en el resto de España. Ahí tenéis 3 imágenes en las que
En la parte superior está colaborando con COBI y la Federación Territorial de la Comunidad de Madrid en un ambicioso proyecto en el que la Federación de Madrid es la que tramita las ayudas al Plan Estatal 2012-2016. En la parte inferior izquierda me veis firmando un convenio de acuerdo con Paco de la Torre, con el alcalde de Málaga, en el que también apuesta el Ayuntamiento y el municipio por la rehabilitación, colaboración público-privada, y volvemos a firmar un acuerdo importante, ahí está don Alfonso Ángel Fraile, mi presidente, con Jerónimo Escalera, presidente de la UBS, de los promotores públicos de vivienda y suelo de España. Hay diferentes, hoy no vamos a entrar, no tengo tiempo, ojalá pudiera explicaros todos los planes programáticos que recogen las ayudas a nivel estatal. Os he puesto incluso el plan madre del Ayuntamiento de Madrid, que es un plan local, y os ponemos el ejemplo del plan estatal, que tiene las competencias, hoy nos ha dicho aquí, pero el plan estatal delega las competencias en las comunidades autónomas y las ayudas tienen que pasar siempre por estas comunidades, pero ahí tenéis, por ejemplo, el Parer Crece, que también estamos esperando la nueva convocatoria del Ministerio de Industria, de IDAE, que al no tener estas competencias delegadas directamente, tanto la línea de financiación como de subvención, va directamente a las comunidades autónomas, a las comunidades de propietarios constituidas, que es lo que nosotros defendemos paralelamente en cooperativas de rehabilitación. Bien, lo que defendíamos era que el modelo de gestión, por supuesto faseado, que es como nosotros planteamos que la mejor rehabilitación es la rehabilitación que se puede hacer, no la ilusión de la rehabilitación, porque a 40.000 la vivienda nadie la rehabilita. Vamos a empezar a rehabilitar y a generar cultura haciendo rehabilitaciones asequibles y viables económicamente. Empieza por profesionalizar el sector. Si el modelo societario que hoy existe, nosotros apostamos por mayores modelos u otros modelos societarios, pero si el modelo societario que hoy existe, en el que se puede amparar el movimiento social o la economía social, son las cooperativas, porque tenemos una ley muy fundamentada, mejorable por supuesto, hay que mejorarla, pero tenemos una ley mucho más garantista que la de propiedad horizontal. Apostemos entonces por apoyar al modelo cooperativo hasta en tanto en cuanto no se inventen otro tipo de sociedades, que repito, estamos colaborando con las universidades para intentar, desde la economía colaborativa, el cohousing o cualquier otro modelo, que esto se aplique. Pero hoy por hoy, un proceso de este tipo, que debemos exigir la profesionalización para garantizar su resultado, solo se puede hacer a través de los controles que ya están establecidos, porque lo hemos demostrado promoviendo 1,5 millones de viviendas nuevas. Solo se puede hacer, o debe de entenderse que solo se puede hacer, a través de las sociedades cooperativas. Hay que diseñar un proyecto, hay que hacer un estudio de costes, ingresos, cash flow, viabilidad económica fiscal, costes directos e indirectos. Hay una gestión administrativa muy importante que hay que hacer con los ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado. Hay una gestión financiera de ayudas, esas obtenciones de ayudas y todo esto coordinado para obtener esas subvenciones y líneas de financiación. Hay una ejecución de obras, hay que hacer un proyecto común, conjunto, en el que hay que establecer un concurso de obras, hay que hacer un comparativo de presupuestos, adjudicación de estas, etcétera, etcétera. Hay que hacer una entrega y un seguimiento con un seguimiento de postventa para garantizar que esa rehabilitación integral ha cumplido con el objetivo que se ha marcado. Tampoco hay regulada en la LOI seguros trienales ni garantías adicionales, como sí lo hay en obra nueva, que den confortabilidad a los proyectos de rehabilitación, y también lo estamos así planteando. Bueno, este es un pequeño desarrollo de proyecto, lo que sería un cronograma de cómo se empieza a iniciar un proceso de rehabilitación. Gráficamente no voy a entrar en detalles, porque aunque es muy interesante, dado que no incurrimos en riesgos para el ciudadano, lo que hace con COBI o lo que está haciendo FECOBI desde el principio es hacerles un estudio a estas comunidades de propietarios de cómo constituirse en cooperativa de rehabilitación, y no dar un paso nunca antes de que la viabilidad financiera, económico-financiera del proyecto la tengamos garantizada, que es cuando se habla ahí de financiación IDAE, financiación banco, y es donde en esa estrellita primera verde que veis pone inicio de obras, por intentar garantizar y no engañar al ciudadano o al usuario de la vivienda embarcándose en un proyecto que luego, si no es viable económicamente, pues evidentemente aún así va a tener que responder. Bueno, estas son las 12 propuestas que CONCOBI le ha hecho al Ministerio de Fomento para intentar que el Plan Estatal de Vivienda 18-21, del que tanto depende España y su economía y el sector de la construcción, sea más viable del que es. Y hablo con esta autoridad, y me van ustedes a permitir esta chulería, porque nosotros que tenemos tanto recorrido en el sector, joder, ya se me acaba el tiempo,
tenemos ese... Muchas gracias. Tenemos ese recorrido hecho y nuestro único aval es la experiencia. Ese 1,5 millones de viviendas entregadas a familias españolas y, por supuesto, ya el recorrido que hemos podido hacer luchando en solitario para intentar rehabilitar aquellas comunidades de propietarios que han querido constituirse en cooperativas de rehabilitación. Fijaros, como no me fío o no me fiaba de entrar en una discusión absurda con los técnicos del Ministerio o con los abogados del Estado, pues estas propuestas, que hoy os voy a adelantar muy rápidamente, están muy desarrolladas, como comprenderéis. Es un tomo aburridísimo en el que todo esto se desarrolla, se justifica jurídica, técnica, económicamente, pero para no entrar en disquisiciones si es verdad o no es verdad, o esto es posible o no es posible, le hemos hecho un documento desde Concovi al Ministerio un poco atípico, que es este, y se le acompaña un anexo de un caso real. Es decir, hemos cogido 250 viviendas de Alcalá de Henares, repartidas en 7 portales, con zonas comunes, en las que hemos hecho un desarrollo, un proyecto, incluido, repito, el desarrollo financiero, el fiscal, en el que hoy estamos hablando, veréis que ahora entro en el tema fiscal inmediatamente, en el que con el plan estatal vigente no se puede rehabilitar. No se puede rehabilitar esas 250 viviendas. Por lo tanto, el Estado no tiene retornos económicos a través de sus tributos, no se generan puestos de trabajo, se siguen pagando a esos parados el subsidio, el paro, no se crean seguros sociales, no se genera riqueza y, por supuesto, no se respeta el medio ambiente, ni se cumplen con la normativa o con las prescripciones europeas, ni del 20, ni, como sigamos así, ni del 30 Entonces, lo que hicimos es que si hubiésemos aplicado o si ya estuvieran vigentes las 12 propuestas que le hace Concovi, ¿qué pasaría con esas mismas 250 viviendas, esos 7 portales? Y se ve clarísimamente cómo un proyecto no es viable, no se puede hacer, y el otro se hace perfectamente, incluyendo e incurriendo incluso en mayores gastos financieros. Porque nosotros somos de la opinión que el dinero público no se tiene que apalancar o no se tiene que utilizar para financiar cuestiones que realmente pueden rotar de otro modo o pueden ser más viables en otros aspectos, ¿no? El primero es modificar el rango de las ayudas, distinguiendo la separación de líneas de subvención y financiación a las que se sumen. Es decir, aquí cuenta y suma tanto la subvención como la financiación. La financiación Concovi no la considero una ayuda porque es algo que tengo que devolver. La subvención la considero aquella que es subvención a fondo perdido. La financiación no es una ayuda. No me la metas en el mismo rango, ¿de acuerdo? Eso es... Algunas de estas ya se han considerado, os tengo que adelantar, quizá luego me tiren de las orejas, pero ya se han considerado y ya nos han adelantado que se van a atender. Adelantar el 100% de las ayudas solicitadas a la administración pública, tanto en línea de subvención como en financiación, mediante controles y garantías establecidas por el Estado. Nadie confía en las ayudas. Nadie se cree que te va a llegar la ayuda, seamos sinceros. De hecho, en la Comunidad de Madrid, para nuestra vergüenza, hoy ha pasado, o se sabe lo que ha pasado, que Ignacio González denegó las ayudas a los madrileños no firmando la bilateral. Fue la única comunidad autónoma que no se sumó al plan estatal, la única. Claro, él estaba en otras cosas, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Entonces denegó todas esas ayudas a todos los madrileños para él seguir en otras cosas, ¿no? Entonces, Cristina Cifuentes firmó el convenio, tiramos para adelante y pusimos en menos de un mes 17 millones de euros en la calle. Y digo pusimos porque la Federación de Madrid es el agente que oficialmente tramita las ayudas con la Comunidad de Madrid, con la Dirección General de Vivienda. Entonces, proponemos al Estado que adelante las ayudas, no que me diga que cuando he hecho la rehabilitación, si la he hecho bien, es cuando me da la subvención, aunque venga aprobada 18 meses antes. Claro, para eso le vamos a dar una garantía, que ahora la veremos. 3. Sustituir la concurrencia competitiva simplificada. Esto significa que si yo tengo derecho a una ayuda y presento un expediente y es que lo hago todo bien y cumplo, pues me garanticen que si lo he presentado en tiempo y forma, me la den. No que sea una concurrencia competitiva que luego a partir de ahí no sé si me la van a dar porque vamos a competir con puntos con otras comunidades o con otros solicitantes. No, si hay dinero y yo he llegado, que me la den. Todo esto es para recobrar la confianza perdida en las administraciones públicas, que no me extraña, que se esté perdiendo y cada vez más.
rápido. Compatibilizar las plazas de presentación de solicitudes a las ayudas al inicio. Bueno, esto es que lo que hablábamos antes de que cada uno va por su lado, ¿no? No hay coordinación entre las diferentes administraciones para tener una única línea de ataque en ayudas, ¿no? Lo que sí es bueno para el Crece del Ministerio de Industria no lo es para el Ministerio de Fomento, no es compatible, y esto perjudica gravemente el desarrollo de la rehabilitación. Equiparar la ayuda del 50% de las dotaciones públicas en accesibilidad. Esto significa que hoy la accesibilidad está subvencionada en un 35% cuando debía estar equiparada, igual que está equiparada a las zonas públicas, al 50%. Que las subvenciones están acogidas a la sección de declaración del IRPF. Claro, vosotros, si cualquiera de ustedes le informan que ha sido beneficiado de una de estas ayudas que os hablamos, y sois comunidad de propietarios, la ley de propiedad horizontal obliga a vuestro administrador de fincas a identificar al individuo. Eso significa, a mí me da vergüenza hablar fiscalidad, estando aquí los profesionales que están, pero bueno, eso significa que esa ayuda a fondo perdido, de fondo perdido nada. Vosotros vais a tener que declarar esa ayuda en vuestra renta, y esa renta os va a obligar a tener que hacer la renta, que a lo mejor no estabais obligados hasta ese momento, o incluso perder becas de estudio, comedor, etcétera, etcétera, porque te encuentras con que aquello que te creías que te daban, ahora lo tienes que declarar como un ingreso patrimonial, ¿de acuerdo? O sea, un auténtico dislate. Reducir la presión fiscal. No se puede rehabilitar España al 21%. Que rehabilite las cadenas Hilton, que eso sí, son una gran empresa, al 21%. Es decir, que quien quiera rehabilitar una industria al 21% lo podrá hacer porque tiene un proceso económico y una actividad económica en la que se lo puede compensar. Pero queremos equiparar la actividad económica en la que queremos basar el crecimiento de España al 21% en una actividad que evidentemente no es motivada por el ánimo de lucro, porque ninguna comunidad de propietarios ni ninguna cooperativa de rehabilitación se motiva ni se van a poder compensar jamás ese 21%. Por lo tanto, es un coste directo que es inasumible. Propongo 3 tipos de IVA que más adelante os haré llegar porque no tengo tiempo. El derecho de aplicación de inversión de sujeto pasivo. Esto es una cuestión un poco más técnica, que significa que durante el proceso constructivo de la rehabilitación no se tiene que soportar el IVA. El IVA se repercute o se soporta al final del proceso constructivo. La garantía técnica de todo proyecto de rehabilitación mediante la contratación de un seguro trienal. No hay seguros, como os decía. Rehabilitamos nuestro edificio, nuestro bloque, y nadie nos garantiza, el de la persiana va por su lado, el de la caldera va por otro. No, tiene que haber un seguro que garantice el proceso constructivo, que garantice la instalación, fundamentalmente está orientada a la instalación del procedimiento constructivo. La creación de una línea de seguro de caución de específicos a favor del Estado. Las líneas de seguros que hemos concertado con la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda dice que es posible avalar al Estado para que nos adelante esa financiación, como os decía al principio. Pero lo que es una auténtica barbaridad, como por ejemplo en IDAE, es que el dinero que se está utilizando para financiar los procesos de rehabilitación, en cooperativa o no, estén apalancados durante 12 años. Es decir, IDAE te financia Euribor más 0 durante 12 años. Eso es una barbaridad, porque es dinero de todos, y deberíamos de intentar que IDAE financie un proyecto constructivo, que cuando termine la construcción se subrogue una entidad financiera para que ese dinero, que es de todos, vuelva a otra comunidad que lo está esperando, o esa comunidad tiene que esperar 12 años a que ustedes devuelvan ese dinero. Me parece una auténtica aberración. Y luego, pues el consorcio económico entre el Estado y las entidades financieras para intentar subrogarse en esas posiciones que hoy el Estado está soportando tontamente, y dotar a los organismos, esto es lo peor de todo, y que es dotar a los organismos de subvención pública, los medios económicos, técnicos y humanos que deberían, o si no los tienen, que nos llamen a nosotros, que nosotros se los prestamos y les ayudamos. Muchísimas gracias. Oye, perdonad que vaya a la carrera, pero es que ya me está dando problema. Bueno, veo que los aplausos indican que el público te ha perdonado, yo no lo haré. Todavía. Muchísimas gracias. Veo también, mientras se prepara don Vicente Diego, que es el presidente de la Federación de Cooperativas, para hablar de las cooperativas en la Comunidad Valenciana, y ya he visto que había antes dirigido con COVID y ha participado en los foros en los que ahora está participando Juan Casares, o sea que es conocedor de lo que hay por encima de lo más doméstico, que es lo valenciano, pero seguro que eso pues lo que le da es una perspectiva sobre lo que ocurre en la zona en concreto extraordinaria. Y mientras él habla, pues yo tendré que decir que para ustedes igual esto no es importante,
pero para mí la comprobación de que el alcalde de Málaga tiene el don de la ubicuidad es algo importantísimo, porque ha aparecido aquí también, y en Málaga estamos muy preocupados por esa circunstancia, porque todo el mundo se pregunta cómo puede estar en todos los sitios al mismo tiempo, y todavía no hemos logrado resolver ese problema. Yo tengo mi opinión al respecto, pero esto acaba de echármela por tierra completamente. Bueno, tiene la palabra don Vicente. Muchas gracias. Gracias a la invitación que me ha hecho la universidad. No es la primera vez que estoy aquí, pero el compartir con Pilar, que ya hemos hecho más de una ponencia conjuntamente, y con Pilar Aguacil, que colaboramos para el plan de vivienda, que casualmente nos llamaron a la universidad y a FECOBI, y aportamos nuestro granito de arena, que se ha materializado en la propia ley. Bien, yo voy a seguir para que no me llame la atención el moderador, porque con su acento andaluz lo hace más simpático, pero no deja la rigurosidad que le corresponde en su puesto. Bien, nos hemos repartido el trabajo, Juan sobre la rehabilitación y yo también sobre el tema que no hay que olvidar, que el cooperativismo en Valencia y en España tiene una historia y unos planteamientos que hay que actualizar. Lo ha dicho muy bien en la excelente ponencia que nos ha hecho nuestra compañera, pero efectivamente el cooperativismo de viviendas actualmente, con sus más de 100.000 viviendas realizadas en la Comunidad Valenciana y más de 500.000 que se han hecho entre la promoción pública y la privada, necesitan rehabilitación. Es decir, que más de 600.000 viviendas necesitan la ITV. Y esto no saben cómo hacerlo, pero nosotros ahí creemos que podemos poner nuestro granito de arena. Por dos motivos. Primero, porque hay un concepto que ha sido hasta ahora de la propiedad privada absoluta. Siempre se decía que el alquiler era un dinero que era para el que no podía pagar y un dinero perdido, y la vivienda como propiedad privada era una seguridad. Este concepto ya no es tan exacto. Ahora, como lo ha dicho en la presentación, la economía circular, que está entrando por Europa, los países nórdicos, y va a entrar en España muy pronto, o está entrando, necesita que la vivienda pueda ser un bien para usarlo. Es decir, el derecho que tenemos todos es al alojamiento, que es, como se ha dicho también, como ha dicho la profesora Lambea, el derecho constitucional, una vivienda digna. Pero esa vivienda digna no es necesario que esté en propiedad. En este aspecto, las cooperativas estamos acostumbradas, porque se han hecho, como todos sabéis, viviendas de protección pública y viviendas privadas, porque las cooperativas, como sociedades civiles y privadas que somos, podemos compartir ambos aspectos. Creo que en este aspecto tenemos futuro, por varios motivos. Primero, porque las cooperativas necesitan hacer las viviendas con una gestión profesionalizada, como ha dicho muy bien mi compañero anteriormente, pero que al mismo tiempo parte de unos principios y de unos valores, principios que en 1850 se aprobaron las primeras cooperativas y en 1898 los principios cooperativos, que aún son vigentes: transparencia, elección, gestión democrática, etc. Y con unos valores de responsabilidad, democracia y ayuda mutua que hacen que hoy aún sean vigentes y que deben ser vigentes en un futuro próximo. Nosotros creemos que la rehabilitación puede hacerse conjuntamente, y luego al final daré, creo que me dará tiempo, unas preguntas para que las contestéis los técnicos, que efectivamente nosotros creemos que podemos hacer cooperativas de viviendas con edificios privados, con edificios públicos, creando cooperativas, porque entonces es el ente jurídico
el que gestiona todo el trámite y luego al mismo tiempo la terminación. Yo en este aspecto creo que tenemos posibilidades donde siempre el socio de la cooperativa se mantiene tal como es, y también en edificios que se hagan, los socios son los que efectivamente, como siempre perdón. En este aspecto nosotros creemos que el cooperativismo de viviendas tiene un papel a realizar en este futuro inmediato, en la rehabilitación, y también en el otro aspecto de nuevo tipo de cooperativas, que es decir, compartir cooperativas. Aquí tengo uno de los presentes que lo expuso en una jornada que tuvimos hace muy poco aquí en el Cabanyal, donde quieren hacer viviendas, una cooperativa de nuestra federación, donde la cooperativa es el titular y el socio tiene el derecho de alojamiento y uso de por vida. Es un planteamiento, la profesora ha dado unos avances. En este aspecto nosotros creemos que este es un futuro del cooperativismo, es decir, donde combina el derecho a la vivienda digna, pero el derecho que necesita, y sobre todo dos colectivos importantísimos, que son los jóvenes y la gente de tercera edad, desde los 50 hasta los 80, cuando digo esas edades, donde la vivienda ya no es la que necesitaban, sino es una nueva. Y también se ha convertido que la propiedad ya no es un seguro, porque la vivienda que me costaba hace 5 años tanto, ahora vale menos. Quiere decir que tenemos que buscar esta situación, y ya tenemos varias cooperativas aquí en la Comunidad Valenciana que están en este nivel. Yo en este aspecto creo que las cooperativas deberemos colaborar tanto en suelo privado como en suelo público, pero veremos cómo lo podemos hacer. ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo creo que de dos maneras. Una, colaborando entes públicos y entes privados. Las cooperativas somos entes privados, pero que respetamos los derechos de los socios, dando la vivienda, y al mismo tiempo que se estudien los planteamientos fiscales, como ha dicho Juan antes, para ver de qué manera no repercuta en la renta particular de cada uno. Porque hay otro aspecto importante. En los jóvenes sí que necesitan la financiación, pero la gente mayor no necesita tanto la financiación. Necesita el suelo y el grupo de personas que quieren juntarse con ellos para hacer su vivienda, con otros servicios. Antes era la vivienda. Yo tengo la suerte de haber gestionado cooperativas de viviendas donde hace 20 años utilizamos nuevas cosas, espacios verdes, sala de comunidad, ahora se necesitan otras cosas. Se necesitan cooperativas polivalentes, cooperativas mixtas, donde puedan hacer otros servicios además del alojamiento. Y en este planteamiento es el que creemos que están. Yo planteo 3 cuestiones de cara a los técnicos que estáis aquí. Es cómo podemos hacer las ayudas fiscales para este nuevo tipo de cooperativas, cómo podemos tener, ya lo he dicho, en el tema de los impuestos y la repercusión, y cómo el planteamiento, la discriminación positiva que dice la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, para que las cooperativas y los socios de las cooperativas podamos tener este sentido de la reversión social que hacemos las cooperativas a la sociedad. Este aspecto yo lo planteo para que nos ayudéis, la universidad, conjuntamente con nosotros, para ver de qué manera las cooperativas de todos los sectores, tanto de viviendas como trabajo asociado, enseñanza, consumo, es decir, cooperativas polivalentes, podamos hacer nueva oferta a la sociedad valenciana, que ya se está dando en otros países y que aquí nosotros podemos también facilitar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Vicente. Fantástico, pues nos viene al hilo esta última intervención suya, porque justamente la profesora Pilar Bonet va a hablar sobre algunos aspectos fiscales
que se refieren a la rehabilitación de viviendas. Muchas gracias. Para mí es un placer compartir mesa con nuestros compañeros y efectivamente con Vicente tuvimos ya ocasión de hablar de la rehabilitación de viviendas y yo, por no perder mucho tiempo, me voy a ir directamente a lo que sería el grueso o la esencia de mi comunicación, en la medida en que no voy a entrar en detalles ni detalles normativos, que ya se han tratado esta mañana por Ana Lambea con tanto detalle, con tanta extensión que desde luego favorece mucho la comprensión. Tampoco voy a tratar de convencer o de resaltar los valores que tiene la rehabilitación y sobre todo el beneficio que tendrían las cooperativas de rehabilitación frente a lo que sería nueva construcción, porque es evidente que hoy la línea va por la rehabilitación y tiene numerosas ventajas que también se han expuesto aquí. Entonces me voy a ir directamente a dos cosas. Una, el concepto de rehabilitación. Esta mañana dejaba claro la profesora Lambea que no había un concepto, no habías encontrado un concepto, yo tampoco lo he encontrado fuera de la normativa tributaria, cosa que es bastante sorprendente. He repasado efectivamente el Código Técnico de la Edificación, la Ley del Suelo, la Ley de Rehabilitación anterior, la de 2013, tampoco tenía un concepto, aunque iba un poco más allá que lo que tenemos ahora en la ley en el texto refundido vigente de 2015. Sin embargo, sí que tenemos un concepto. Las normas tributarias tienen que ser más precisas en lo que se refiere a limitar, concretamente la del IVA, pues, los tipos de gravamen aplicables y definir qué tipo de operaciones entran por aquí. Entonces, se nos da un concepto de rehabilitación que se trata de obras que deben cumplir dos tipos de requisitos, unos cualitativos y otros cuantitativos. Se va a hablar de una rehabilitación cuando estemos ante obras cuyo objeto principal sea la reconstrucción de una edificación. Ahora veremos que el concepto de reconstrucción es muy amplio y entra casi todo. El problema para mí en este caso es cuantitativo y lo digo de cara ya no a la definición en sí, sino a la aplicación del tipo de gravamen en IVA, porque efectivamente rehabilitar al 21 es una cosa y rehabilitar al 10 es otra. Entonces, ahora entraremos en la definición de los requisitos con más detalle. Concretamente, se considera que hay una obra de reconstrucción de la edificación cuando al menos el 50% del coste total del proyecto vaya destinado a obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachada y cubiertas. O bien, cuando se trate de obras análogas o conexas a la edificación, que ahora veremos que ahí entra casi todo. Y otro requisito, este sí que va a ser limitativo, es que el coste total del proyecto supere el 25% del precio total de adquisición de la vivienda, si esa adquisición se produjo en los 2 años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación. En caso contrario, en lugar de tomar el precio de adquisición como elemento de valoración, se refiere la ley al valor de mercado al inicio de las obras y siempre excluyendo el valor del suelo. ¿Qué son obras análogas? Pues las de adecuación estructural, concretamente las que buscan incrementar la seguridad constructiva, la estabilidad del edificio y la resistencia mecánica o de los materiales empleados. Refuerzo de la cimentación, pilares o forjados, ampliar la superficie construida tanto sobre vuelo como bajo el suelo, reconstrucción de fachadas y patios interiores y, de cara a mejorar la accesibilidad para personas con diversidad funcional, la instalación de elementos elevadores, incluso aquellos que sin ser necesarios o que afecten a toda la finca, pues simplemente vayan destinados a salvar barreras arquitectónicas. ¿Qué son obras conexas? Pues por el tipo de obras son las de albañilería, fontanería y carpintería, las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones eléctricas, agua y climatización y protección contra incendios, y las obras de rehabilitación energética. Por no extendernos más, cabría entrar en un análisis más detenido en las ayudas que las distintas comunidades autónomas tienen planteadas ahora mismo de cara, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos de cara a la
mejora de la eficiencia energética como un punto fundamental que redunda en todo lo demás, en lo que se ha dicho aquí, una vivienda sostenible, mejor temperatura, mayores condiciones de habitabilidad. Bien, siempre que, vamos ya a los requisitos concretos de las obras conexas, siempre que el coste total sea inferior al de las obras dirigidas al tratamiento de elementos estructurales u obras análogas que acabamos de comentar. Y además que estén vinculadas a ellas de forma indisociable en la medida en que no consistan en un mero adorno o cambio de pintura de la fachada, por ejemplo. Algunas definiciones, bueno, pues estas están sacadas tanto de la antigua Ley 8/2013 de rehabilitación y renovación, este nombre que decíamos hace un rato que ha desaparecido, ¿no? Coste total de la obra del proyecto, pues el importe total iba excluido tanto de las entregas como de los servicios, precio de adquisición al importe real, valor de mercado, el precio acordado entre partes independientes, partes de una edificación, aquellas que son susceptibles de una actuación parcial de rehabilitación, cualquiera que sea su destino, pero siempre que permitan un uso autónomo. Obras de rehabilitación energética, las destinadas a la mejora del comportamiento energético de las edificaciones, reduciendo su demanda energética, al aumento del rendimiento de las instalaciones térmicas o a la incorporación de equipos con fuentes de energía renovables, y esto de nuevo es una definición sacada de la ley de IVA, curioso, y actuaciones sobre el medio urbano, esta ya sí aparece en la ley, en el texto refundido de la ley del suelo y rehabilitación, para distinguir, hace referencia a las actuaciones sobre el medio urbano para distinguir la rehabilitación edificatoria por un lado y la regeneración y renovación urbanas, haciendo hincapié en el carácter integral de este tipo de obras cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia definida ya de forma administrativa, global y unitaria. Y por último, he recogido esta definición, el texto refundido vigente contiene muchas, pero esta para mí hace una referencia o da entrada al cohousing en la medida en que habla de edificios de tipología residencial de vivienda colectiva para referirse a aquellos complejos compuestos de más de una vivienda, aunque tenga diversos usos, y que entiende incluidas aquellos grupos o elementos estructurales, habitables y demás, que estén ocupados por un grupo de personas que, sin constituir un núcleo familiar, compartan servicios y se sometan a un régimen común. Habla de hoteles y residencias, pero entraría toda estas iniciativas recientes del cohousing, tanto para jóvenes como para mayores, pues. Bien, y nos vamos ya directamente a la tributación en IVA, donde se distinguen dos tipos de operaciones. Una sería la de rehabilitación en sí misma y otro sería obras menores de renovación y reparación, que esto responde a este otro concepto que contenía la ley 8/2013. Bien, la rehabilitación, por un lado, no está exenta, es decir, se grava la entrega de edificaciones destinadas a rehabilitación antes de llevar a cabo la ejecución de las obras. El resultado se grava también como primera entrega, siempre que se trate de una entrega por el promotor. ¿Cuánto me queda? ¿Me pasa? Una entrega efectuada por el promotor. ¿Cuánto? 3, vale. Bien, hay matizaciones que hace la propia ley en cuanto a cuándo se va a considerar primera entrega y luego la posibilidad de aplicación del tipo reducido a las obras de rehabilitación. Concretamente, tributan al 10% las ejecuciones de obras con o sin aportación de materiales, es decir, tanto si se consideran entrega de bienes como prestación de servicios, que sean consecuencia de contratos directamente formalizados con el contratista, que se refieran a edificaciones o parte de las mismas que estén principalmente destinadas a viviendas, definiendo la ley que se considera que se da esta situación cuando al menos el 50% de la superficie construida se destina a uso como vivienda. Y aquí tenemos dos posibilidades. Uno, que ese contrato efectuado con el contratista lo suscriba el promotor, teniendo por objeto la construcción o rehabilitación de las viviendas, incluyendo locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios, o bien por las comunidades de propietarios que tengan esta
estas mismas características en cuanto a edificios destinados a viviendas para la construcción de garajes, siempre que esos garajes se construyan en suelo común de la comunidad de propietarios y que se entreguen a los que van a ser sus dueños, a los socios o comuneros, en un número que no superior a 2. Y luego tenemos también como tributación al 10 la venta con instalación de armarios de cocina y baño y de armarios empotrados para el mismo tipo de edificaciones. En cambio tributan al 21, bueno, en cambio, pues las obras que no cumplen con los requisitos que acabamos de mencionar no tributan al 10 sino al 21, tanto si incumplen requisitos cuantitativos como cualitativos, pero teniendo en cuenta que los más difíciles de cumplir serían los cuantitativos en cuanto al coste. Entiendo, por el tipo de obras, sobre todo cuando se trata de obras menores, ¿no? Que no sean... Bien, servicios prestados por el arquitecto que proyecta la rehabilitación tributa al 21, el que dirige la ejecución de las obras también, y la prestación del servicio de control de calidad de los materiales, pues lo mismo. Aquí se da la inversión del sujeto pasivo, de la que ha hablado antes Juan, y tenemos que... tú decías que tributan al final, en realidad, digamos que es el contratista el que va a llevar a cabo las obras, pero la ley de IVA lo que establece es que el obligado a repercutir y demás ya no es el que está contratando con el promotor de la obra en este caso, sino el contratista. Y en ese caso tiene que ser destinatario empresario, lo cual se cumple lógicamente. Da igual que se trate de ejecuciones de obra consideradas entrega como prestación de servicios, es decir, con o sin aportación de materiales, abarca también a las cesiones de personal para la realización de estas obras. Los contratos deben estar formalizados directamente entre el promotor y el contratista, pero cabe también subcontratas, es decir, los contratos formalizados con los siguientes subcontratistas y, lógicamente, que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones. Las obras que hemos llamado menores de renovación y reparación, en cuanto al concepto, son ejecuciones de obras destinadas, en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, y aquí los requisitos son limitativos. En este caso sí tenemos más supuestos de tributación al 21. Cuando el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y utilice la vivienda para su uso particular, o bien se trate de una comunidad de propietarios la que contrata estas obras. Que la construcción o rehabilitación se refiera a obras o a edificaciones cuya entrega cuya construcción inicial haya finalizado al menos 2 años antes, por lo tanto durante los 2 primeros años tributan al 21, y que la persona que realice las obras no aporte los materiales, el contratista, que no aporte materiales, o si los aporta que no supere el 40%. ¿Qué es lo que marca esta línea? La consideración como entrega de bienes o como prestación de servicios. Y eso tiene efectos de cara al devengo, a cuándo hay que ir, cuándo se va devengando el impuesto, cuándo hay que ir pagándolo. Tributan a tipo reducido, a pesar de ser consideradas prestaciones de servicios. Concretamente, la definición de materiales aportados, aportación de materiales que supone esa barrera o esa delimitación entre una naturaleza y otra, pues la DGT ha considerado bienes que son bienes corporales que queden incorporados materialmente al edificio, directamente o bien previa transformación de cualquier tipo, y concretamente pues incluye ladrillos, piedras, cal, arena, yeso, es decir, elementos estructurales que van a estar indefinidamente unidos. Tributan al 10 estos servicios de ejecución de obras menores que hemos comentado y que cumplan los requisitos, el transporte de escombros procedentes de obras menores, siempre que sea que no sea accesorio a una actividad principal, a esta actividad principal, la prestación del servicio de ejecución de obras de renovación o reparación de una vivienda asegurada, cuando el asegurado o la comunidad de propietarios contrata directamente con la empresa que va a realizar las obras y cumple el resto de requisitos. En caso contrario, cuando es la empresa aseguradora la que contrata y es la titular de las edificaciones, tributa al 21. Lo mismo que ocurre cuando se instalan electrodomésticos o cuando se presta el servicio de ejecución de obras menores en edificaciones de personas físicas que no se destinen a viviendas.
Y por último, en impuestos locales tenemos una bonificación en el IBI que tiene carácter obligatorio, del 50 al 90%, si no dice nada la ordenanza fiscal será del 90%, y otra en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Tenemos varias, pero que son potestativas, hasta el 95%, hasta el 50% o hasta el 90%. Como la comunicación la van a tener, no entro en más detalles para no quitar más tiempo. Gracias. Muchas gracias, profesora Bonet, por la concesión. Es un tema tan extenso. Bueno, y tiene la palabra ahora la profesora Amparo Grau, pues, que nos va a hablar en la línea con el contenido y con los objetivos de su proyecto sobre cómo está o cómo se prevé mejor, ¿no?, el derecho de la Unión Europea en las materias de las posibilidades de certificaciones y los efectos y las posibilidades que esto pueda tener en orden también a aplicar ejercicios fiscales, que, como se ha visto en la mesa, pues es algo que preocupa mucho a todos los operadores del sector. Gracias. Muchas gracias, profesor Hinojosa. En el caso, antes de empezar con lo que tenía previsto, como estábamos hablando de IVA, quería hacer un apunte sobre el caso que se dio en el Reino Unido con la sentencia de 4 de junio de 2015, en la que se ve claramente dónde están los límites a la potestad tributaria de los Estados miembros a la hora de regular los tipos reducidos en el IVA. Que esto además provocó pues una gran reacción en Inglaterra y que también ha sido una de las cuestiones que se han afeado a la Unión Europea con motivo de tomar la decisión del Brexit. Entonces, en este caso se discutía si la versión lingüística de la directiva de IVA era la misma idea del derecho a la vivienda, entendido en Alemania, en Italia. En Alemania se restringía a viviendas sociales. En Alemania en Italia y en España y en Francia teníamos la idea de que lo que realmente es política social es la vivienda. Pero en el caso de la traducción en la versión inglesa, lo que se entendía que podía ser susceptible de un tipo reducido eran los servicios prestados para la vivienda, lo que era provisión, construcción, renovación y alteración de la vivienda como parte de la política social. Con lo cual, en los materiales que se proporcionaban para la rehabilitación, para el ahorro de energía, en el Reino Unido se estaba aplicando un tipo reducido, y aquí es donde entraron en conflicto la política británica, que decía que esto formaba parte de la política social y que la política social era decisión de cada uno de los estados, y la Comisión Europea. Se llegó al Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia dio la razón a la Comisión Europea. Con lo que en la Finance Bill de 2016 se previeron cambios, aunque luego con las negociaciones, pero ya no he podido seguir el hilo, la Unión Europea dijo que iba a rebajar el listón en la Unión Europea y que iba a permitir que estas consideraciones de política fiscal y política social pudiesen acomodarse después. Luego, hasta dónde fijamos el umbral es algo que es polémico y que además va cambiando conforme los estándares van siendo mejores. Cuando hay cambios tecnológicos, lo que antes podía ser una mejora y susceptible de un tratamiento, luego ya está aceptado por toda la industria y ya no puede tener un trato fiscal favorable, con lo cual podemos asumir el umbral. Y lo mismo pasa con los certificados de eficiencia energética. Bueno, y también tenía que ver con lo que acaba de exponer Pilar, ese fallo, porque se hablaba de qué proporción era servicio y qué parte era entrega de materiales. Pero bueno, ya no me entretengo más. Perdón, porque lo que he hecho ha sido una revisión de la literatura existente en la Unión Europea y los datos y las cosas que he cogido están en inglés, pero como son números, pues los vemos rápidamente. La idea es que la Unión Europea, la Renovation, que yo discutía con Ana si era rehabilitación o no era rehabilitación, y las 3 R's antiguas, vamos en un ritmo de 1% por año y tendríamos que doblarlo o triplicarlo para poder llegar a cumplir los compromisos
compromisos que tenemos en el seno de la Unión a la hora de rehabilitar y también contribuir al Acuerdo de París. Al ritmo que vamos, dicen, nos tardaríamos más de 100 años en rehabilitar el parque inmobiliario de la Unión Europea, así que vamos demasiado lentos. Esto no es el cuento de la Bella Durmiente y no podemos esperarnos 100 años. Y a día de hoy, 210 millones de edificios no son eficientes energéticamente en la Unión Europea. El 75% de 210 millones no son eficientes. Y de esos, si miramos cuál es su ciclo vital, el periodo de vida útil de estos edificios, en 2050, que es para cuando nos hemos marcado los objetivos más ambiciosos, todavía el 75 o el 85% estarán en uso. Con lo cual, tenemos que intentar trabajar con los edificios que ya están construidos. Y en cuanto a si somos propietarios o somos arrendatarios, pues al menos un tercio de la población europea, según Eurostat, no es propietario, con lo cual las medidas también tienen que tener en cuenta esta parte de la población. ¿Puede utilizarse la política fiscal para inducir una renovación de las características que se plantean ahora como necesaria? Pues sí, si vemos, hay datos de en 2013 se estimó que se gastó 9 millones de euros para reforzar la renovación de edificios y esto impulsó una inversión de alrededor de 24 millones de euros. Y que además por cada euro que invierte un Estado tiene una ganancia financiera neta de 5 euros, con lo cual este proceso de incentivar tiene sentido. Y si además nos paramos a pensar en el consumo de energía, es que el 40% del consumo de energía de la Unión Europea se debe a los edificios que son poco eficientes energéticamente. Entonces, tenemos mucho margen de mejora. Y en este sentido, el 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea ha lanzado un paquete de energía limpia para todos los europeos en el que se propone modificar 2 directivas que son las que nos ocupan, ¿no? La de eficiencia energética y la de desempeño energético de los edificios. Y realmente se dice, no vamos a ser muy novedosos, muy rompedores, vamos a intentar buscar una sinergia entre las 2 directivas y parte de la regulación de una se lleva a otra para simplificar el proceso. Esto tiene ventajas y tiene inconvenientes. Por ejemplo, en cuanto a la información que se tiene que facilitar a la Unión Europea, en la medida en que se lleva de una a otra, hay un decalaje en los plazos a la hora de informar, que pasa de ser de 3 años, en el caso de la renovación y rehabilitación, a 10 años, que son los planes nacionales que se comunican, con lo cual ahí hay un riesgo de desinformación. Y la idea es que tenemos que acelerar el ritmo de renovación, de rehabilitación de la Unión Europea. Y además se dice, bueno, es que aquí es donde está el dinero inteligente, el smart money ahora está en este sector, porque este sector puede contribuir a la competitividad y a la sostenibilidad en la Unión Europea y además se crea un mercado para pequeñas y medianas empresas que puede tener en 2030 un valor de 80 o 120 billones de euros, con lo cual hay que hacer apetecible la entrada en este tipo de actividades. Bueno, ¿qué mecanismos tenemos para tratar de ver si se puede incentivar o no fiscalmente algo que de verdad es social, algo que de verdad tiene impacto medioambiental o eficiente energéticamente? Y para eso pues tenemos los certificados de eficiencia energética. Los certificados de eficiencia energética, aunque la mayoría los conozcamos como un trámite puramente burocrático, están aún sin desplegar todo su potencial y desde el punto de vista de la gestión podrían facilitar el control del cumplimiento de los estándares que se fijen ambientales o sociales en ese sentido para
averiguar si se puede o no disfrutar del correspondiente incentivo, subvención, etcétera. Aquí tenemos qué países de la Unión Europea tienen certificados de eficiencia energética y cómo han ido introduciéndose. En algunos ya llevan más de un lustro, otros van a empezar pronto y otros, pues los bálticos estaban discutiéndolo. El problema es, bueno, y las certificaciones, si no son homogéneas, no están armonizadas, cada uno entra en el certificado diciendo si se merecen o no se merecen incentivos fiscales, porque hay como un apartado, como para otras observaciones, a la hora de ayudar a encontrar fuentes de financiación, y se indica qué mecanismos públicos, qué dinero público está disponible. Eso no ocurre porque hay una disparidad en cada uno de los Estados miembros. ¿Quién además puede controlar al certificador? ¿Cómo puede verse que no hay conflictos de interés del certificador que esté vinculado a una determinada industria de la construcción o rehabilitación? Y para esto se dice, bueno, pues habría que hacer auditorías y tendría que además hacerse lo que ya se apuntaba anteriormente, una certificación antes y una certificación después de la rehabilitación para ver que realmente se ha mejorado en la eficiencia energética. Pero otros países nos llevan la delantera. Bélgica, por ejemplo, en Flandes o también en Francia, tienen lo que se llama el pasaporte de renovación de edificios, o incluso creo que también era Alemania, ahora perdón porque no recuerdo si era Alemania o Austria, pero la idea es una hoja de ruta, como también la palabra hoja de ruta pues está de moda, hoja de ruta para la rehabilitación de edificios. Entonces hay que decir, no, es que el certificado es estático y solo nos da la foto y queremos ver el vídeo. Entonces, para ver el vídeo tenemos que sustituir los certificados por pasaportes que acompañen la vida del edificio, desde su construcción hasta su demolición. Y además, en esos pasaportes vamos a tener que incluir todo tipo de detalles y tienen que, además, pues verificarse. Incluso se crean unos ficheros, unos logbooks que llaman, para que queden en un repositorio digital todas las circunstancias que afectan a la vida del edificio. Y ese repositorio digital, que en principio sería para todos los propietarios, se comparte digitalmente con determinadas autoridades, autoridades ambientales o autoridades fiscales, que pueden comprobar realmente si se han hecho o no los cambios pertinentes. Con lo cual parece que la tendencia es a que evolucionen los certificados de eficiencia energética y nos encontremos con estos pasaportes y estos instrumentos también automatizados y digitales. Otra de las cuestiones que he detectado al revisar la literatura es que para sobrepasar la barrera fiscal o financiera, algunos de los mecanismos que se trata de implementar son considerar bonus malus, el último, ¿no? Podemos gravar lo que sea poco eficiente energéticamente y podemos dar beneficios fiscales a lo que sea una conducta mejor. Y de hecho en algunos países hay un sistema de carné por puntos, como el carné de conducir, con penalizaciones negativas en los que te van restando puntos, y si llegas a determinado umbral no vas a poder ni siquiera alquilar tu vivienda. Algo parecido ha ocurrido también en el Reino Unido. En el Reino Unido tienen un sistema gradual que se ha ido poniendo en marcha para las viviendas de alquiler. Claro, también hay mecanismos que dicen, bueno, no solo puramente fiscales, sino financieros y combinados. La financiación combinada está de moda, el blended financing, como el té, ¿no? Todo mezclado para conseguir los mejores aromas. Entonces dices, bueno, un préstamo, pero además una subvención o un incentivo fiscal. Y en casos de pobreza energética sí puede cambiar la naturaleza. Y eso, por ejemplo, ha sucedido en Lituania. En Lituania tienen una posibilidad que si se sigue, se hacen las obras, pero no se dan determinados requisitos, lo que principalmente comenzó siendo como una ayuda fiscal se convierte en subvención a fondo perdido. Con lo cual tenemos que empezar a buscar mecanismos que vayan adaptándose a las circunstancias, más hechos a medida y
para que veáis, en 2011, no he encontrado fechas más recientes, cuadros de este estilo, son las medidas fiscales con las que se promociona la rehabilitación de viviendas. Veis aquí que la mayoría son subvenciones, luego hay préstamos e intereses preferenciales, luego hay reducciones fiscales, algunos tienen deducciones y otros tienen tipos reducidos de IVA. Tipo quesito, pues casi se ve más que la mayoría ha ido por el lado del gasto público, subvenciones, luego préstamos, y las medidas fiscales pues no llegan a una cuarta parte. Y luego, por último, para terminar, hay en Estados Unidos algunos mecanismos que en California, por ejemplo, tratan de combinar los mecanismos tributarios y se repaga regularmente, porque el problema de la rehabilitación, como se ha dicho, es el coste inicial. Entonces, hay mecanismos que actúan sobre la cuenta on bill los llaman, sobre la cuenta al proveedor energético, sobre la factura, pero también hay mecanismos que están emergiendo ahora, que son mecanismos que se pagan con cargo al sistema tributario, y además el incumplir los pagos tienen las consecuencias de incumplimiento de una obligación tributaria, y normalmente se anidan a impuestos que gravan la propiedad inmobiliaria. Y esas son las tendencias que he encontrado. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por el esfuerzo de concreción. Lógicamente, bueno, la generosidad del moderador también ha quedado manifiesta, ¿verdad, don Vicente? Bien, porque seguro que tenemos algún tiempo para el debate de todos estos aspectos tan ricos que nos han puesto de manifiesto. Después lo resumiré, pero bueno, hemos visto cómo la cooperativa es un instrumento útil para la rehabilitación, cómo se demandan medidas fiscales, hemos visto cuál es la realidad de las medidas fiscales actualmente en nuestro país, y hemos visto también cuáles son las perspectivas, las medidas que se prevén en ese estado prenormativo y de estudios y de análisis que se nos ha presentado ahora, y en definitiva también se nos ha puesto de manifiesto pues el papel que hoy por hoy juegan los beneficios fiscales en ese ámbito. Por tanto, tienen la palabra si quieren alguno para hacer sugerencias, preguntas, aportaciones, todo es posible. Críticas también, no groseras, si no, no serán permitidas. Bien, a ver. Empiezo yo, que para eso no he sido participante en las exposiciones. Bueno, yo quería saber si pudiera ser posible, me da igual, Juan, don Vicente, cómo tienen enfocadas las confederaciones o la Federación de Cooperativas de Viviendas este papel preferente que se atribuyen como fórmula societaria idónea o más eficaz para proceder a la rehabilitación de viviendas, y cómo se llega a esa conclusión, o por qué la rotundidad de esa afirmación en contraste con otras posibles fórmulas especulativas, pero ciertamente legítimas, que seguramente en el ámbito que se ha planteado, 600.000 viviendas necesitadas de ITV en la Comunidad Valenciana, millones de viviendas en la Unión Europea que hay que rehabilitar de aquí al futuro, es un tema de tal calado que me gustaría saber, bueno, aparte de la aplicación de los valores cooperativos y de la manera de ser de la cooperativa de viviendas, que lógicamente tiene su ámbito de aplicación y de desarrollo de su actividad, por supuesto, todo lo que se refiere a la vivienda. ¿Por qué esa rotundidad en la afirmación de que el sector profesional más habilitado, más preparado, de más futuro, la rehabilitación de vivienda,
ese sector de la cooperativa y, bueno, qué ventajas presenta respecto a otros sectores de carácter mercantil y especulativo. A ver. Yo creo que es muy evidente. Vamos a ver, la rehabilitación, mira, hay en sectores, por ejemplo, hemos intentado hacer las sociedades cooperativas, hemos intentado entrar, sabéis que hay dos tendencias fundamentales que apoya el plan estatal, que es el alquiler y la rehabilitación. Bueno, pues en el alquiler no me veo, no vemos a las cooperativas. Yo sé que mi presidente, tanto en Madrid como en Valencia, pues y en todas otras comunidades lo han intentado y estamos intentando ver cómo encajamos, pero ahí yo no me veo en la foto. O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos actores de producto final, pero producto final sin ánimo de lucro, es decir, solo soportamos y diseñamos coste, ¿no? Entonces, que alguien me explique a mí cómo se puede entender la rehabilitación en España desde un modelo productivo en el que el resultado de ese servicio, de ese proyecto, arroja un beneficio industrial. Es decir, que habrá rehabilitaciones de otro tipo que no sean residenciales, evidentemente, actuaciones industriales, que habrá que rehabilitar también el parque industrial, las zonas públicas que acogen estas instalaciones o dan servicio o dan cabida a estos accesos, etcétera, pero rehabilitar un edificio residencial solo lo puede promover el propietario, es decir, que yo solo veo una figura promotora, que es la sociedad, el individuo, ¿no? Y cuando además sabemos que las sociedades en las que están agrupadas esos individuos son comunidades de propietarios, y las comunidades de propietarios están regidas por una legislación, por una normativa, que no dan confortabilidad a esos agentes que tienen que trabajar para ellos, que son las propias administraciones, los bancos, no nos olvidemos, los bancos, cajas y cooperativas de crédito van a tener y vamos a necesitarles para financiar estos proyectos. Y un banco no se fía, vamos a decirlo de una manera clara, de una sociedad que no le garantice una profesionalización. Y hoy por hoy, la única sociedad que ampara, protege, defiende y ha representado a la sociedad, a la economía social, son las sociedades cooperativas, que somos aquellos que gracias a nuestros mayores pues seguimos haciendo cooperativas sin ánimo de lucro o seguimos rehabilitándolas. Entonces, habrá fotos en las que sí salgan otros promotores, fondos de inversión, empresas de servicios energéticos, que evidentemente en este sector tienen algo que decir, pero la figura promocional, hasta que no se invente otro tipo de sociedad que dé confortabilidad a todos esos agentes que tienen que participar, solo existen o solo estamos las sociedades cooperativas, que somos lo más cercano, lo más parecido a una sociedad sin ánimo de lucro como son las comunidades de propietarios. De hecho, 1,5 millones de viviendas nuestras, con COVID y de nuestras confederaciones territoriales, son cooperativas, fueron cooperativas. Es decir, que muchas de esas promociones, hoy evidentemente necesitadas de rehabilitar, fueron cooperativas en su día, y lo único que tienen que hacer es paralelamente, no se habla de sustituir a la comunidad de propietarios, se habla de que paralelamente coexista comunidad de propietarios y cooperativa de rehabilitación durante la actuación rehabilitadora, nada más. Se trata de eso. Yo quería añadir que la propia ley del suelo y rehabilitación, el texto refundido, los recoge en el mismo nivel las comunidades de propietarios y las cooperativas de viviendas. Quiero decir que el impulso es lógico. Pero ahora vamos a hablar matizando una cuestión. ¿Queremos rehabilitar a qué escala? Porque si queremos rehabilitar a la escala de barrio, hace falta una gobernanza del proyecto. Vosotros sois todos vecinos o formáis parte de comunidades de propietarios. ¿Vosotros os imagináis 7, 10 o, por ejemplo, 33 portales como tengo en Las Rozas, rehabilitando la calle Real de Las Rozas, poniéndose de acuerdo en rehabilitar 33 edificios? Seamos sinceros. Ahora le vamos al banco, le vamos a la caja o le vamos al ministerio a decirle que vamos a rehabilitar 15 portales. Por eso yo os ponía el ejemplo de Alcalá de Henares, 7 portales, porque era una mini escala de barrio, pero ya decía mucho. Si el banco que tiene que analizar el riesgo de ese proyecto, o incluso el profesional,
Los profesionales queremos trabajar para proyectos bien concebidos, bien diseñados, bien armados. Tuviéramos que convencerle a Amparo de que asesore a 35 comunidades de propietarios que se quieren poner de acuerdo para rehabilitar, y vamos a pedirle al ayuntamiento cambios de uso, extrapolación de edificabilidad, traspasos, incrementos de edificabilidad, cambios de uso de locales que no funcionan a vivienda, de viviendas que no funcionan en planta baja a locales. Vamos a rehabilitar parques, vamos a hacer una cesión de uso del subsuelo para crear aparcamientos, que esos retornos económicos se reinviertan en 60 millones de euros cuesta rehabilitar San José de Valderas, 1.250 viviendas, estoy en ello. ¿Cómo vamos a rehabilitar con una ley tan frágil, que no está pensada para una actividad como esta y tan seria? Entonces, solo existe las sociedades cooperativas para eso. Hemos rehabilitado ya así, pero nuestro bagaje dice que hemos hecho miles y miles y miles de viviendas de esa manera. Si sabemos hacer un trabajo tan complicado como es promocionar desde cero miles de viviendas, ¿por qué no vamos a saberlas rehabilitar? Y como no le demos esa garantía al banco, al profesional, a la gente que colabora en todos los sentidos, y no le demos ese formato de proyecto real, España no se rehabilita nunca. Haremos actuaciones pequeñitas. De hecho, si os dais cuenta, cada vez que se rehabilita algo, se enteran en Jaén, en Vigo, porque ha sido una machada, ¿no? Pues yo creo que si protocolizamos y si lo hacemos de una manera profesional, a través de, yo defiendo lo que evidentemente creo que es la tendencia natural, pero ojalá, mirad, por ejemplo, os he hablado de la retención del IRPF, que es un problema que tenemos, que hay que declarar el incremento de patrimonio si te conceden una ayuda de este tipo, y las sociedades cooperativas ya lo tenemos resuelto. Y sin embargo, estamos apostando y le estamos pidiendo al Ministerio que eso lo tiene que evitar, lo tiene que mejorar y lo tiene que eliminar. Y las sociedades cooperativas, por ejemplo, a efectos fiscales, una sociedad cooperativa que rehabilite un edificio a esta escala, le conceden la ayuda, la subvención, pero no identifica jamás al individuo. Por lo tanto, ya ese problema del incremento patrimonial y de la renta que tenéis que hacer, no lo quiero decir porque si no parece que somos la única solución. No quiero vender que las cooperativas seamos la única solución, que somos una gran solución. Ya tenemos eso, ya nuestra ley ya evita que el del tercero B tenga que declarar como incremento patrimonial esa subvención que a su cooperativa le han dado. En la comunidad de propietarios no pasa, ¿no? Y eso lo saben los bancos y al final pues lo saben los agentes para los que tenemos que trabajar, ¿no? Si me permites también y decir que la historia está ahí. O sea, más de 100 años las cooperativas saben convivir con los regímenes autoritarios, democráticos, y también aquí no somos la única, como ha dicho Juan, pero somos una oferta muy importante para el futuro de la rehabilitación en España. ¿Puedo apuntar algo? Sí, por favor. Soy Luis Ana, soy abogado de Zaragoza, vengo de promover estas jornadas y felicitaros en primer lugar por la organización de las mismas. Quería apuntar al hilo de lo que decía Juan, que mi punto de vista es que existen como... ¿Se oye? Sí, sí. Bueno, me pongo de pie, se oirá mejor. Se oirá, ¿no? Que si nos hablabas a nosotros, igual allí... No, que yo quería... Ah, vale. Que yo quería apuntar a lo que decía Juan, que yo lo que veo que hay como está la rehabilitación de un edificio, que lo podría hacer perfectamente la propia comunidad, pero cuando se va a mayor escala a una rehabilitación de barrio, yo veo que hay como dos opciones. La puramente lucrativa de una sociedad, que si nos vamos al ámbito urbanístico sería el agente urbanizador que nació aquí en Valencia, pero si nos vamos a una rehabilitación sin ánimo de lucro, solo nos queda que haya un ente que aglutine a todas esas comunidades de propiedades. Y a día de hoy, a nivel nacional, lo único que existe es la cooperativa. Por eso la previó la ley del suelo y rehabilitación urbana. Bueno, la ley 3R, luego el texto refundido de 2015. En Aragón, y este es el apunte que quería decir, junto a las cooperativas, hay un proyecto de reglamento de entidades urbanísticas colaboradoras que prevé precisamente el crear una especie de junta de compensación para rehabilitar barrios. Entonces, en Aragón, si ese reglamento se aprueba, habría esas dos opciones, la cooperativa de rehabilitación o la entidad urbanística. Bueno, al final
llámalo X. Es una forma de aglutinar algo sin un ánimo de lucro que puede tener una empresa, ¿no? Nada, este apunte quería hacer por lo que se está haciendo en Aragón. Gracias. Bien, Ana. Yo solo quería comentar, como apunte a lo que está diciendo Juan, ¿qué queremos? ¿Rehabilitar a un coste de 100 y que nos cueste en el bolsillo de cada uno de nosotros 200? Pregunto, si queremos eso, damos entrada a otro tipo de entidades, sociedades mercantiles, que sabemos que nos cobrarán 100, nos cobrarán 200 por lo que vale 100. Pero es que además, yo creo que las cooperativas, Ana, no solo están preparadas para hacerlo, y las sociedades cooperativas van a tener que nosotros pensar que cualquier cooperativa es el tipo de sociedad que más externaliza los servicios. Una cooperativa no tiene personal de ningún tipo. Es decir, que la sociedad cooperativa, que realmente sea una cooperativa de verdad, que también sabemos que hay cooperativas de mentira, ¿verdad? Esa es una de nuestras funciones, perseguir a las que se disfrazan de cooperativas, ¿verdad? Entonces, una cooperativa de verdad es la que más genera empleo y hace oferta de trabajo. ¿Por qué? Porque está obligada a externalizarlo absolutamente todo. Sin embargo, no repercute o no arroja un beneficio industrial en su rendimiento o en su balance. Eso es lo realmente importante. Pero sí genera beneficio al banco, claro, y tiene que generarlo. Genera beneficio al constructor, a la contrata principal, que yo soy de los que propone licitar y concursar las obras en una sola gran contrata para tener una garantía adicional, ¿eh? Y evidentemente genera muchísimos beneficios a todos aquellos que trabajan para ellos, pero externaliza el 100% de los servicios. Entonces yo creo que eso, aparte de ser muy bonito, es lo que evidentemente queremos, ¿no? Porque si lo hacemos de otro modo, evidentemente puede ocurrir que no solo tengamos que externalizar y subcontratar absolutamente todo, sino que el que quiera explotar o promover esa iniciativa, que creo que es puramente social, obtenga un beneficio. Y la rehabilitación se encarecerá absolutamente con toda seguridad. Gracias. Al fondo. Hola, tengo una breve pregunta acerca de si existe algún tipo de iniciativa a nivel local que, además de la rehabilitación y la certificación energética y todo, presente la capacidad de independencia o generación parcial o total de energía dentro del mismo. O sea, por ejemplo, poniendo paneles solares o energía eólica dentro de las iniciativas de renovación. Nosotros hemos propuesto, hay una iniciativa que hemos propuesto desde Concovi, que es que esto, claro, no tiene fin, y el que lo vive tanto como lo que hacemos nosotros, pues lo más interesante de todo, que es una propuesta que llevamos a Bruselas pues hace un año y nos felicitó el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, es intentar transformar esas cooperativas de rehabilitación de un edificio de 40 años en cooperativas de consumo. Es decir, automáticamente se cumple el objeto social, que es la rehabilitación del bien común, se transforman sus estatutos, ya tenemos el ADN, ya nos ha picado el bichito del cooperativismo, ya estamos convencidos de que esto funciona, ¿no? Entonces, como ya tenemos el bichito, ya estamos infectados de esto que es el cooperativismo y el asociacionismo, reconvertimos esa cooperativa de rehabilitación en una cooperativa de consumo. Y automáticamente, si además diseñamos ese proyecto pensando que cuando se cumpla el objeto social se va a mantener una actividad cooperativa sin ánimo de lucro, se pueden dar todos los servicios energéticos que tú comentas, servicios de guardería, servicios de transporte, jardinería, mantenimiento del propio edificio, seguridad. O sea, el cooperativismo es absolutamente imparable en todo lo que quiere hacer y está todo regulado. Falta mejorar y perfeccionar la regulación, pero se podría hacer. Y el cooperativismo de vivienda, que es la base
debería de mantener y aumentar y cumplimentar su actividad con la cooperativa de consumo. Que hay grandes profesionales y tenemos grandes asociaciones que representarían eso. Si me permites, en la nueva ley de cooperativas valenciana prevé esto: cooperativas mixtas o cooperativas polivalentes. En fin, ha sido una novedad y es muy posible, como ha dicho Juan, lo prevé la ley valenciana. Sí, aquí, por favor, aquí. Me gustaría contestarte, y es que sí hay ahora mismo... Decirte que sí, que ahora mismo yo conozco de varios grupos que están promoviendo cooperativas de este tipo y son cooperativas integrales, o sea, desde la cesión de uso a la rehabilitación, a la energía, o sea, lo que pasa es que estamos en un movimiento incipiente, solamente. Gracias. ¿Alguna observación más? Bueno, casi hemos cumplido el tiempo fantásticamente bien, teniendo en cuenta que empezamos 3/4 de hora tarde y que solo terminaremos 10 minutos tarde, con lo cual hemos ganado 35 minutos para el solaz y el aprovisionamiento. Permítanme de todas maneras que en cumplimiento de de la responsabilidad que he asumido como un moderador, les comento los detalles hasta donde yo he captado, pues que hemos ido viendo aquí. La pregunta que he hecho yo finalmente, que luego ha resultado, evidentemente, como se ha visto, sugerente mucho más allá de lo que yo pensaba, iba solo dirigida a la venta entre nosotros, que nos dedicamos a la economía social, de este instrumento que llamamos cooperativa y que, como hemos visto, efectivamente tiene muchísimo que hacer en el ámbito de la rehabilitación. Se abre un mundo nuevo, que es el de la rehabilitación. No se deja al margen el ámbito de la construcción y se abren, desde luego, como acabamos de ver en el debate, enormes expectativas para el modelo cooperativo en estos ámbitos y también en otros asimilados a través de la polivalencia de la que acabamos de hablar, de las cooperativas. Se ha puesto, por tanto, de manifiesto que la mejor rehabilitación es la que es posible, hay que ser posibilistas, y que el modelo societario más comprometido con la rehabilitación, seguramente, y más eficaz, porque es más profesional, y así nos lo han puesto de manifiesto nuestros dos invitados del asociacionismo cooperativo, es precisamente el de la cooperativa. Se han puesto de manifiesto también algunos problemas adicionales que con COVID ha hecho llegar al Ministerio para el nuevo Plan Estatal de Viviendas, con un ejemplo ilustrativo que incluye ámbitos muy relevantes en materia fiscal. Eso ha sido destacado también por el presidente de FECOBI, en el sentido de que parece que hay una recurrencia inevitable al fenómeno fiscal, y no solamente tributario, casi fiscal en general, que incluye fórmulas de financiación asociadas o combinadas, o que debe hacerlo para favorecer este fenómeno. Pero también hemos visto en el queso que nos ha presentado la profesora Grau, cómo efectivamente la incidencia de los beneficios fiscales en el ámbito de la financiación global o del coste global de la rehabilitación de viviendas sigue siendo escasa. No sé si está en torno a un 10% por ambos conceptos. Eso significa que hay que trabajar todavía mucho más, pero efectivamente la manera de trabajar para conseguir despertar no solo el interés, sino también seguramente para justificar un tratamiento fiscal favorable o beneficioso, que todos lo quieren para todas las actividades, y no nos engañemos, en todos los ámbitos, es justamente el de demostrar o acreditar el mayor valor social que se produce en algunas actividades, y modo tal que eso merezca un tratamiento fiscal beneficioso. El ámbito de trabajo del grupo de la profesora Amparo Grau está orientado en ese sentido, y más allá de los problemas que aún hay de implementación del instrumento de las certificaciones y las dudas que aún plantea, puede ser un instrumento eficaz precisamente en orden a la acreditación
a lo que nos estamos refiriendo. Y finalmente también, si me permiten, bueno, pues el elemento fiscal es recurrente, no solo por lo que puede significar en términos de financiación, también se ha visto por lo que puede significar en términos conceptuales, que el desarrollo que tenemos en nuestro ámbito normativo más importante o más completo de lo que es rehabilitación en las normas fiscales no es una casualidad, ya lo ha expuesto brillante y claramente la profesora Bonet, y ocurre con muchísimos otros conceptos jurídicos que se han desarrollado o se desarrollan de un modo tan específico en el ámbito del derecho fiscal que efectivamente pasan a ser pues conceptos jurídicos aplicables a todos los sectores del ordenamiento jurídico. Como que, bueno, esto nos sirve también para pensar que manejamos unas categorías sobre las que tenemos que seguir avanzando y profundizando, porque entre todos tenemos que ir haciendo esto mucho más comprensible para el ciudadano de a pie, que al fin y al cabo es a quien están dirigidos todas las normas jurídicas. No nos olvidemos, no están para nosotros los juristas, sino para favorecer y para facilitar las relaciones personales y las relaciones sociales. De modo que nos quedamos con esto, por lo menos yo lo hago así, en cumplimiento de esa responsabilidad que he asumido, o carga que también ha sido un placer, y me permito pues felicitar de nuevo a las organizadoras, Yolanda García, Pilar Alguacil, Amparo Grau, por la iniciativa de haber desarrollado estas jornadas, y mi agradecimiento también a ellas, y por supuesto ahora que he conocido a Carlos Correcher y Andrea Rey, con los que he mantenido las relaciones previas de logística para poder estar hoy aquí. Muchísimas gracias y bueno, levantamos esta sesión a la espera de la próxima. Gracias. Hay que venderlo. No, moderarnos.